placer y buenas tardes. Bueno, de todas maneras quiero aprovechar para agradecer esta invitación y estoy altamente complacido por la convocatoria en esta casa de estudio tan importante de haberse unido a este movimiento que es el Agile Tour. Creo que está a nivel esta semana en 60 ciudades a nivel mundial y bueno, de aquí ustedes son los que están trabajando, los estudiantes son los que están participando en este movimiento. Y este movimiento nosotros nos hemos unido a toda la parte de proyectos ágiles en consultoría, por eso la ponencia va a estar orientada a Scrum fuera de la frontera de desarrollo. Con todas las presentaciones que han dado del desarrollo de todas estas empresas que han presentado, con la última presentación de Jonás, muy interesante e intuitiva, pues consideramos que Scrum es un método, ¿okay? Entonces, mi presentación va a estar orientada a dar un poco el enfoque nuestro como empresa de consultoría en la implementación de gestión de servicios en tecnología de información, ¿okay? Lo que llaman en inglés ITSM. ITSM tiene marcos de referencia de trabajo y uno de ellos es ITIL. Hay otros que se llaman COVID, hay otros que se llaman MOFT, ISO 20000. Nosotros consideramos que ITIL para las empresas es el marco de referencia que más se adapta para lograr esa madurez en todo lo que es el proceso de transformación de los departamentos de tecnología de información o TI. Entonces, permítanme entonces presentarle un poco el enfoque metodológico. Nosotros manejamos dos enfoques, dos metodologías. Una es la que se llama el Learning by Doing, que es aprendiendo haciendo, que es la parte de formación experiencial. Más adelante les voy a hablar al detalle qué hacemos con esto. Y el otro enfoque de metodología es Lean Thinking, ¿okay? O el pensamiento esbelto, ¿okay? Aquí básicamente lo que queremos es lo que no aporta valor, lo desechamos, ¿okay? Entonces tomamos en las empresas, especialmente en los departamentos de tecnología, a las personas, a los procesos, que es lo que hemos venido viendo, y los productos o herramientas. Analizamos cada uno de ellos, cuál es su nivel de madurez en la organización y hacemos una evaluación de la situación actual de ese departamento de tecnología. ¿Okay? Entonces, una vez que hacemos la evaluación de la situación actual, tratamos de ver con el cliente hacia dónde quiere ir, ¿ok? Hacia dónde quiere ir. Entonces, ahí es donde empezamos nosotros a actuar, dándole pues, alternativas o soluciones. Esas alternativas y soluciones nos diferencian como empresa de consultoría porque somos innovadores. ¿Innovadores por qué? ¿Por qué tenemos esa característica, ese punto de distinción ahí? Bueno, porque no somos de esa manera estática, donde el cliente recibe información de parte de consultores. Aquí es al revés, totalmente innovadora, totalmente inversa. Aquí lo que queremos es que las personas se involucren y sean actores dentro de ese proceso de transformación, ¿okay? Entonces, con esa madurez organizacional, y les decía, nosotros trabajamos con dos enfoques. La metodología de Learning by Doing, que uno de sus padres es Roger Schank, ¿okay? Donde la metodología es formativa y está basada en la experiencia, ¿okay? Entonces, es la mejor manera que las personas adquieran conciencia de sus necesidades y el aprendizaje surja de ellas mismas, ¿okay? Entonces, lo aprendido con la práctica se retiene mucho mejor. Eso es ya está comprobado,
que cuando yo hago algo, aprendo mucho mejor que si yo estoy aquí parado explicándoles cómo se hacen las cosas, ¿okay? Y permanece en el tiempo. Está comprobado que el 80% de lo que se hace de esa manera permanece en nuestro subconsciente, ¿okay? Entonces, aquí utilizamos talleres diseñados de simulación de procesos de negocio para concientizar y sensibilizar al personal de esos departamentos. Por ejemplo, tenemos este taller que se llama Control IT, que es un taller totalmente diseñado para todo lo que es la gestión de servicios. Es totalmente low tech, nada de tecnología hay aquí, ¿okay? Aquí hay tableros, aquí hay acertijos, ¿okay? Y pues el personal se expone a esa experiencia, a conocer mejor cuál es la gestión de servicio en tecnología, ¿okay? Viendo procesos. Voy a hacer una encuesta antes de continuar. ¿Quiénes los que aquí están presentes, disculpe, quiénes de los que están aquí presentes conocen de ITIL? Menos del 10%. ITIL es un marco de referencia, marco de trabajo, que se llama, en inglés las siglas son Information Technology Infrastructure Library, ¿okay? O sea, son como unas bibliotecas, son libros. Nació en el 83 en Inglaterra, ya pasó versión 1, versión 2, en el 2007 salió la versión 3, ya son 5 libros, y el 1 de agosto, si no me recuerdo, de este año, la versión del 2007 fue revisada y hay la versión ITIL versión 3 2011. ITIL está basado en el marco de trabajo, ¿okay? De todo lo que es servicios en tecnología, ¿okay? Entonces analiza las fases de estrategia, diseño, transición, operación y mejora continua, ¿okay? Entonces este taller de Control IT los pasea por todo lo que son los procesos de ITIL en la gestión de servicios. Luego, como les había dicho, ese enfoque metodológico, queremos ver qué quiere el cliente en el área de tecnología. Entonces, utilizamos otro taller de Learning by Doing que se llama Hareford, que utiliza las técnicas de World Café y el pensamiento lateral de los 6 sombreros de Edward de Bono. Entonces, con esto vemos el foco interno, cómo se ven los departamentos internamente y cómo los usuarios, las otras áreas del negocio, los ven a ellos. Y una vez que terminamos con eso, nosotros podemos presentar un roadmap o un mapa de ruta hacia dónde quieren ir ellos en ese proceso de transformación, basado en los procesos de ITIL. Entonces dijimos que con Lean Thinking o pensamiento esbelto, nosotros tratamos de no utilizar lo que no tiene trascendencia, ¿okay? Lo que no agrega valor. Entonces, la documentación, la que es en exceso, tratamos de que no se lleve a cabo durante ese proyecto. Entonces, pero sí los proyectos que sean rápidos y cortos. ¿Por qué? Bueno, porque la experiencia en la industria es que ha sido un proceso muy largo, tedioso, doloroso y costoso en implementar el marco de referencia de ITIL, por lo menos 3 procesos, ¿no? ITIL tiene, más adelante lo vamos a ver, 24 procesos y 4 funciones. Entonces, otro de los Lean Thinking que utilizamos, decidimos utilizar el método de Scrum, ¿ok? Utilizar el método de Scrum para lograr lo que queríamos con esos proyectos cortos, ¿ok? Entonces, lo hacemos entrenando a la gente, entrenando al cliente, también con el método de aprendiendo haciendo, ¿ok? Antes de empezar a entrar en el proyecto. Una vez entrenadas las personas,
pues nos pusimos en el punto, dijimos, bueno, aquí hay un nuevo paradigma, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto no fue nuestro enfoque, entonces dijimos, ¿se puede utilizar el método Scrum? Bueno, dijimos que era que un proyecto, esos proyectos son un viaje de descubrimiento, ¿okay? Porque esa es la realidad también en el área de desarrollo. Entonces el cliente descubre cómo quiere trabajar las cosas, qué desea, pero a lo largo de ese proyecto tiene que ser flexible y adaptarse a lo largo de ese proyecto, y al final el proveedor descubre la mejor manera de implementarlo. Esto aplica a desarrollo, a lo que acabamos de ver, ¿okay? Pero nos hicimos la pregunta, ¿solamente aplica para el desarrollo de software? Pues ahí empezó el nuevo paradigma, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Tomando en cuenta esa experiencia, pues dijimos, vamos a buscar cómo hacerlo. O lo hacemos de la manera tradicional, o lo hacemos con los métodos ágiles. Decidimos irnos por el método ágil y fuimos a Scrum. Todos aquí sabemos qué es Scrum. Los que hayan leído desde las trincheras, esta lámina es la más conocida. No la utilizan como logo porque es bastante compleja, ¿no? Y amplia. Pero aquí está lo que es Scrum, aplicado en desarrollo y aplicado en en implementación de procesos. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué es Scrum? Scrum es un método ágil, algo que aporta valor al cliente, que genera equipos autogestionables, que tienes que entregar las cosas hechas, ¿sí? Como lo decía Mike Cohn, y una de las cosas que dice otro de los que hicieron el manifiesto ágil, Ken Schwaber, dice, esto es un método de trabajo, esto no es una metodología, y eso es importante que nos llevemos hoy ese concepto. Scrum es un método de trabajo, y eso es lo que hemos buscado nosotros en nuestra implementación. Pero Scrum también es esto. ¿Sabían que Scrum es una jugada de rugby? Bueno, Scrum es esta jugada de rugby que trabaja bastante fuerte. El domingo fue la final de la Copa Mundial de Fútbol de Rugby. Final Nueva Zelanda, los All Blacks se llaman, con Francia. Resultado final: Nueva Zelanda 8, Francia 7. ¿Okay? Nueva Zelanda primero, Francia segundo, Gales tercero, cuarto Australia. Pero ese es Scrum, y en verdad es un trabajo en equipo. Viendo esos juegos, pues se ve que es algo que hay que trabajar en equipo, es un método de trabajo. ¿Okay? Entonces, ahora nosotros en esta segunda parte lo que quiero es explotar los elementos de Scrum. ¿Okay? Estos elementos de Scrum para nosotros ha sido muy importante dentro de ese aprendizaje, porque lo primero es que tenemos una visión, tenemos el Product Backlog inicial, tenemos un ciclo de sprint, tenemos los artefactos de Scrum, tenemos los roles y tenemos los entregables incrementables. ¿Okay? Entonces, de aquí en adelante, nosotros con todo ese entrenamiento que se le dio cuando iniciamos hace un año estos procesos de implementación de ITIL en los clientes, le dimos un entrenamiento en Scrum, le hicimos un coaching, porque pasamos de dirigir a apoyarlos, ¿okay? A darles coaching, para que ellos, como les decía inicialmente, ellos sean los actores de ese proceso de transformación y cambio dentro de sus departamentos.
Yo quiero dedicar ahorita un poco, aunque las presentaciones las hablaron de una u otra forma, cada uno de estos elementos de Scrum, en el caso específico del ciclo, tenemos que la planificación, consideramos que es lo más importante, o una de las actividades más importantes del Scrum. Primero porque la visión es lo primero que tenemos que tener, y eso lo exigimos y llevamos a los clientes a que definan su visión, qué quieren hacer, qué quieren tener, hacia dónde quieren llegar, porque esa es la visión, saber exactamente dónde estoy y a dónde quiero llegar. ¿Okay? Junto con la visión está muy atado ese product backlog, ¿okay? Esas listas de historias, ¿okay? Desde la más importante a la menos importante que yo quiero hacer en ese proyecto. Luego tenemos los artefactos, es la pila del producto ya bien priorizada, ¿okay? Como les decía, desde la más importante a la menos importante. Luego los roles del Scrum, todos hablamos acá de los roles, pero para nosotros ha sido muy importante cada uno de ellos. Primero, el Product Owner. El Product Owner es el que se encarga de definir cuáles son esos requisitos que hemos venido hablando, pero siempre nosotros atados a esa visión del proyecto. O sea, el proyecto debe tener una visión antes de arrancar cualquier cosa. Una vez definida la visión, nosotros definimos con el Product Owner el Product Backlog. Para ITIL es muy fácil porque ya están definidos. Si tú decides qué procesos quieres implementar, si es gestión de incidentes, gestión de cambio, gestión de problemas, ya tienes un Product Backlog definido. ¿Okay? Pero tienes que darle ciertas prioridades. Después les voy a comentar nuestra experiencia donde el Product Backlog no estaba hecho. Entonces se hace más difícil. Luego está el Scrum Master, que va a ser la persona que va a agilizar toda la actividad de este grupo de personas que se llama el Scrum Team. Entonces, en la planificación, el Product Owner trae esa lista de requerimientos que llamamos historias. Él dice, esta es la visión del proyecto, estas son las historias que yo quiero, estos son los requerimientos, estos son mis requerimientos, desde el más importante hasta el menos importante. El equipo de proyecto llega y dice, esto es lo que nosotros podemos hacer, ¿okay? En este sprint. Pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo logro de ese gran número de historias definir, como inicialmente en las presentaciones de esta mañana, cómo logro decirle todo lo que está pidiendo el Product Owner voy a hacer? Pero lo decido basado en la experiencia y en lo que yo, en la velocidad que pueda tener para reaccionar durante el tiempo que voy a definir el sprint. Porque el sprint nosotros normalmente lo trabajamos en 3 semanas, ¿okay? Cuando son proyectos más de desarrollo como nuestra página web, la intranet, sí lo hacemos en 2 semanas para tener entregas mucho más rápido. Entonces, esto es el Product Backlog que nos traen al equipo. Me dicen, esto es lo que yo quiero, lo más importante hasta lo menos importante. Entonces yo defino, ¿okay? Como equipo, qué es lo que voy a hacer. Ya yo tengo las prioridades por el Product Owner. El Product Owner me dice exactamente qué quiero hacer. Es el momento de definir exactamente qué es lo que el Product Owner quiere. ¿Okay? Ese es el momento de definir cada uno de los requerimientos. Luego, también se habló del Planning Poker. El equipo, todo el equipo, tiene que empezar a darle puntos de historia a esas
a las historias que decidieron que iban a hacer. ¿Okay? Si eran 15, 20 historias, van a trabajar 5 o 3. Esas historias tienen que ser, tienen que tener puntos de historia, pero hechas por el equipo, no por el Scrum Master ni por el Product Owner. Ellos no se meten en eso, están ahí. ¿Okay? Luego que definen de esta manera, esto es lo más high-tech que se tiene que utilizar, categorizamos las historias, le damos el nombre de las historias, decidimos cómo con el Product Owner, lo más importante, cómo voy a probar esa historia en el momento del demo. Le doy la prioridad, mi estimación, y luego una sesión que la hace el team, es definir qué tareas, cuáles son las tareas que van a conformar esa historia. ¿Okay? Aquí hay algo muy importante. Así como la visión es como la piedra angular del proyecto, es importante definir la historia y la tarea. La historia para el cliente, para el negocio, es el beneficio que va a obtener. La historia para el Product Owner es el entregable. Para nosotros es el fin. Una historia es el fin. La tarea es el medio. ¿Okay? Eso es muy importante, lo que nosotros manejamos. ¿Okay? Luego, una vez que se tiene esta estimación, vemos la disponibilidad de las personas. Ojo, no es gente de desarrollo, no tiene el 100% del tiempo disponible para este proyecto. ¿Okay? Entonces, necesitamos decidir, o que ellos nos digan, qué tiempo van a utilizar en el proyecto. Entonces vamos a tener vamos a decir, una disponibilidad de ellos, de cada uno de los del team, para realizar estas tareas. Entonces esa va a ser la velocidad, y la velocidad en resumen es la capacidad que cada uno va a tener en realizar ese trabajo, esa tarea. ¿Okay? Entonces ya tenemos pues listo, la planificación está lista, listo para trabajar. Una de las cosas importantes que se tiene que hacer en la planificación es decidir, si es de 3 semanas, cuándo va a ser el demo. Ese mismo día se decide, el demo va a ser el viernes 4 de noviembre a las 2 de la tarde. Lugar, fecha, hora. Ahí se cierra. Se invita a todos los que quieran participar. Y listo, viene el daily work. Eso es el trabajo, aquí hay que trabajar. Una cosa importante acá, aquí nadie dice qué es lo que va a hacer. En las tareas que vimos antes, eso sí, tarea por tarea. El team dice, esta tarea me la asigno yo, esta tarea me la asigno yo. ¿Okay? Y trabajamos en team con la pila de producto del sprint. Luego viene una actividad que es de disciplina. Definitivamente es de disciplina. Hay que cumplirla, que es el Daily Scrum. Para responder a la tropicalización o alpargatización de Scrum, lo que hacemos es, nosotros a veces hacemos Daily Sprint 3 veces a la semana. En diferentes partes lo hacemos vía Skype, teleconferencia, otros lo hacemos con el grupo presente, pero si alguien no puede porque está en la cola, pues llama por teléfono y lo ponemos en espíritu. Pero participa, dice lo que está pasando, nos adaptamos a esa situación real, ¿no? Especialmente en Caracas con el tráfico. Y en ese Daily Scrum, pues lo más importante es ese time box, son 15 minutos. Una de las cosas importantes que tenemos que nosotros hemos trabajado es que esa actividad no es para resolver problemas, no es para preguntar cómo se hacen las cosas, solamente para decir qué hice, qué voy a hacer y qué impedimento he tenido durante el día anterior o el tiempo que es la frecuencia de este Daily Scrum. Y ahí están presentes solamente el equipo
y el Scrum Master. ¿Okay? Y se genera el famoso gráfico board down, que nosotros lo llamamos también tropicalizado. ¿Cuántos puntos has quemado hoy? Tienes que quemar tantos puntos porque si no, no nos da la velocidad, lo que ustedes todos han presentado. Si no, no te da. Pues. Mira, son 60 puntos de historia y tienes que terminar el 4 de noviembre. ¿Cómo vas? ¿Okay? Bueno, así es que se ve. Reuniones, todos parados, viéndonos a la cara, hasta donde podamos, viéndonos a la cara, con nuestro gráfico, nuestro tabla. Esta foto es muy ilustrativa, porque esto es lo que hace el Scrum Master. El Scrum Master no es un gerente de proyecto para nosotros, es la persona que agiliza el proceso, que está pendiente del por qué, cuáles han sido los impedimentos para que esto no se cumpla, los puntos de historia que estaban programados. Por ejemplo, si una persona dijo que iba a trabajar 25% de su tiempo, si son, no sé, 10 días hábiles y lo ponen en otro proyecto o hacer otra actividad, pues yo tengo que, como Scrum Master, negociar con el Product Owner o con las personas relacionadas para que eso no se dé, pues, y tener la persona 10 días hábiles para poder lograr lo que habíamos planificado. Y esto es el Herring Kilber, típico gráfico que utilizamos. ¿Okay? Lo que está pendiente, o lo que, las historias, sus tareas, lo que está en proceso, lo que está hecho. En Scrum no hay medias tintas como en software. O está listo o no está listo. Eso es lo importante como método. También utilizamos pues algo de tareas que no estaban planificadas y se van reflejando y registrando en el gráfico. Luego viene el demo. Este es el momento de la verdad. Este es el momento tan importante porque es el momento donde presentamos el esfuerzo que hemos hecho en 3 semanas. Es donde se puede palpar lo que hemos hecho. ¿Okay? En algunos casos nosotros no desarrollamos nada, en algunos casos podemos parametrizar una herramienta de registro y ahí sí puedes ver. Que puedes abrir, cerrar un incidente, escalarlo, ¿okay? Pero lo otro es un proceso que está funcionando, ¿okay? En una herramienta, ¿okay? Como es el caso de gestión de incidentes. En el demo manejamos todos los artefactos, están presentes el team, el Scrum Master, el Product Owner, es la persona que va a aceptar lo que definimos en la planificación, e incorporamos, que Gustavo habló por ahí del cochino y las gallinas, incorporamos a las gallinas también, ¿okay? Para que estén presentes, se invitan y todo, pero no tienen ni voz ni voto. Como dice por ahí, los millones son de paga. ¿Okay? Entonces, y ahí están los entregables incrementales de acuerdo a una reunión que se hace, se planificó, se presentó todo lo que fue el Product Backlog del sprint con cada una de sus prioridades, las estimaciones, las tareas y cómo se dice cómo se está probando. ¿Okay? Luego viene inmediatamente después, ahí sí es algo que nosotros no hemos escatimado, siempre se tiene que hacer, ¿okay? Que es la retrospectiva. Normalmente 1 hora. No lo hemos hecho fuera del entorno, siempre nos quedamos en el mismo sitio, pero le decimos a los demás, chao, se queda el Scrum Master. A veces se queda todo, pero normalmente lo hacemos más íntimo, ¿no? Pero la retrospectiva, pueden estar todos, pero normalmente nosotros tratamos de hacerlo el Scrum Master del team. Y ahí tratamos de ver en qué fallamos, qué nos gustó del método, qué no nos gustó, qué debemos incorporar, qué debemos mantener. Y hay algo muy importante que hay que agradecer o
hacer referencia a personas que hacen esfuerzos en el team adicionales. Hay gente que, por ejemplo, empezó el sprint, se motivó tanto que tenía las vacaciones y las postergó para poder lograr eso. Oye, hay que hacer esa mención, porque al final lo que queremos es trabajar en equipo, y el resultado de lo que ahorita yo les voy a presentar, cómo trabajamos en las diferentes áreas, no solamente en la implementación de ITIL, sino internamente en nuestra empresa y en uno de los clientes que vio el método como una forma de trabajo para un proyecto en especial, es lo que queremos hacer. Entonces, la gente se motivó, la gente trabaja en equipo, insisto, es un método de trabajo. Ya, y método de trabajo interesante, porque al final voy a presentar los resultados de esto que hemos hecho en diferentes clientes internamente. Esta es una manera de presentar la retrospectiva. Entonces, nosotros empezamos el año pasado con un proyecto de un cliente en implementar ciertos procesos de ITIL y la herramienta. Entrenamos con el Learning by Doing. Entrenamos con Learning by Doing el método Scrum y empezó el proyecto. Vimos que fue, oye, interesante, ¿no? Está dando resultados. En enero-febrero la empresa hace su sesión de planeación estratégica utilizando la metodología de Balance Scorecard. Nos reunimos un sábado fuera de la oficina y bueno, salimos con nuestra planeación estratégica, nuestras perspectivas gerenciales, y aquí agarramos cada una de ellas: mercadeo, operaciones, todo el área de TI y gestión humana, y cada una de esas perspectivas gerenciales se decidieron Scrum como pilotos y empezaron a trabajar. Estamos hablando de finales de febrero. A la fecha, mercadeo es el que ha asumido ese trabajo, o sea, el método de trabajo muy en serio, trabaja de esa manera. Operaciones, pues depende de la disponibilidad de la gente. TI le ha costado más, y gestión humana también va trabajando de forma interesante, pues en todos los proyectos que ellos han presentado de acuerdo a esas perspectivas gerenciales que se generaron en febrero. Luego vino un cliente que se le está implementando ITIL, se entrena en el método de trabajo Scrum, le gustó, y dice, el gerente de tecnología dice: nosotros tenemos un proyecto de automatización de fuerza de venta. La primera fase es de evaluación de la infraestructura tecnológica para instalar eso a nivel nacional. ¿Tú crees que se pudiera aplicar este método en esto? Bueno, explícame exactamente cuál es tu objetivo, cuál es la visión de esta fase del proyecto para entenderlo, a ver si tiene aplicación. Y así fue. Entonces nos explicaron que querían evaluar su infraestructura previamente, y los entrenamos, y hicimos un equipo con la gente comercial, con la gente de TI, un proveedor tecnológico externo de ellos y nosotros. Ya llevamos 4 sprints. En el segundo sprint se detectaron cambios sustanciales, y si se hubiese utilizado el método tradicional de cascada, le hubiese costado una gran cantidad de dinero por el hecho de haber esperado hasta el final y ver el error que iban a cometer. O sea, hubo entregas tempranas y se fueron mejorando cada uno en estos sprints. Luego, lo que queríamos ya pues presentarles a ustedes de manera más estructurada es la implementación de lo que hacemos nosotros como empresa de consultoría, que es la implantación de ITIL. Entonces, la gran diferencia aquí, lo estamos haciendo entre clientes, es que primero definimos la visión del proyecto. Cada cliente es diferente, porque ITIL
tiene 26 procesos. ¿Okay? Como les decía, 26 procesos de toda tecnología como marco de referencia, y normalmente yo escojo pues, los más comunes, los más importantes. O sea, yo puedo ver ITIL como una épica con muchas historias, pero yo defino con el cliente, lo apoyo, lo ayudo para que defina un Product Backlog lograble. ¿Okay? Ese Product Backlog, que es lograble, lo se ha demostrado, lo está ya hecho, porque está en los libros de ITIL. Lo único es que va a definir las prioridades del cliente. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una función de Service Desk. Este es el Product Backlog, que está hecho. ¿Okay? El proceso de gestión de incidentes está hecho. Son todas las diferentes historias que lo conforman. ¿Okay? Normalmente, esto más 2 o 3 procesos más se logran en 6 sprints de 3 semanas cada uno. O sea, en 18 semanas en una empresa está implantado la función de Service Desk y por lo menos 3 o 4 procesos de ITIL. ¿Okay? ¿Por qué utilizamos Scrum? Bueno, está sobreentendido casi todo por confiabilidad. Confiabilidad al principio fue la relación con el cliente, las entregas frecuentes, y la prueba o la práctica fue todo lo que utilizamos en los Daily Scrum, esas revisiones periódicas y el tiempo determinado que utilizamos en cada una de estas actividades o time boxes. La velocidad es importantísima porque hay una preferencia por lapsos de tiempos cortos. ¿Okay? En 3 semanas yo trabajo algo y entrego. Y de los conceptos del Lean, de la metodología Lean, elimino desperdicio. En la práctica, la velocidad, ¿se acuerdan que hablamos de los puntos de historia y la disponibilidad del team para lograr los roles y las pequeñas entregas? Luego tenemos la parte de calidad, y la calidad porque es intrínseca. Pues. Nosotros buscamos calidad en los procesos, en lo que hacemos. Agregar valor al cliente, y la calidad está muy atada a la responsabilidad del equipo. En la práctica, pues todo lo que fue las pruebas de historia que iban con calidad, lo que se presenta en el demo tiene que ir con calidad, e insisto, la parte de los tiempos determinados es parte de la calidad. Y cambio, el principio fue que pudimos contrastar la percepción que tuvo el cliente, el usuario, y las expectativas que él tenía. Y para nosotros el cambio es bueno, pues, para los clientes. Y la práctica es, trabajamos un backlog bien definido, los time boxes y la retrospectiva que siempre fuimos mejorando. ¿Cómo empezamos? Nuestra metodología, un cliente nos movió a buscar algo diferente, y empezamos a hacerlo y aquí estamos. ¿Okay? Y para cerrar, bueno, me gustaría compartir este pensamiento de Thomas Alva Edison, que muchos lo deben conocer. Bueno, muchas gracias y seamos ágiles. Bienvenido profesor Jurado, para esta presentación. Comenzamos con el ciclo de preguntas para que ustedes se recuerden que tenemos en programación 2 cositas, ¿no? La mesa redonda de discusión y el empleo certificado. Comenzamos con el ciclo de preguntas. Julio, un comentario y una pregunta. El primer comentario, sentí que fue una conferencia muy dedicada a introducción de Scrum a muy alto nivel.
lo cual hubiese quedado genial a principios de la mañana. Perdón. Ese es mi comentario. La pregunta es que sentí que la charla está orientada hacia un nuevo paradigma de uso de Scrum fuera del ámbito de desarrollo y no pude captar fuera de desarrollo en qué utilizaron Scrum, si fue utilizando Scrum para implementar ITIL, si fue Scrum para implementarlo en procesos fuera del área de desarrollo como el área de gerencia de comercial y ventas, y si fue así, ejemplos en comercial y ventas de historias de usuario, ejemplos de tareas, ejemplos de sprint dentro de áreas que no sean desarrollo. Vamos a la primera pregunta. Sí, básicamente ese es el título, fuera de la frontera de desarrollo, porque insistí al principio que esto es un método, y el método de Scrum hemos demostrado que podemos aplicarlo fuera del área de desarrollo. Los principios están muy orientados al desarrollo. Como ejemplos prácticos de aquí creamos esta historia de usuarios para comercial y venta, aquí creamos esta historia de usuarios para recursos humanos, aquí creamos esta historia de usuarios para... Vamos a buscarte esa información en cada uno de los... Por ejemplo, aquí yo quiero mostrarte... completar la pregunta, sí. ¿Sí? Disculpa la intervención. Adelante. Quisiera completar esa pregunta porque también tengo la misma duda. ¿Ustedes aplicaron Scrum concretamente para diseñar o implantar un proceso de IT? No, los procesos de IT no están diseñados. Los procesos de implantar, quiero decir. sí, implantar sí. El proceso. Implantar sí, los procesos de IT. Por ejemplo, este es uno. Esta es una función más que un proceso en IT. Entonces, las empresas requerían, en esa visión de su proyecto de transformación de TI, decir, mire, yo quiero tener un service desk y manejar los procesos de gestión de incidentes, gestión de problemas, gestión de cambio y gestión de configuración y activos. ¿Okay? Entonces, ITIL, en los libros de ITIL, como marco de referencia de trabajo, están ya definidos. Pues nosotros los traducimos. Hacemos una traducción en el sentido que lo pasamos a Product Backlog y decimos, bueno, si decides en ese roadmap qué es lo que quieres hacer, pues ahí lo vamos a hacer. En el caso de automatización de fuerza de venta, ellos estaban evaluando, o sea, la primera fase de automatización de fuerza de venta era evaluación de la infraestructura tecnológica que se necesita en cada una de las localidades a nivel nacional. Entonces se iba a ese grupo multidisciplinario de TI, comercial, venta, el proveedor tecnológico, se iban, hacían todo el levantamiento de información y lo que inicialmente pensaban no era así, o era más o era menos de lo que iban a adaptar. Entonces esas eran entregas tempranas. Entonces cada sprint era evaluar una región y empezar a hacer cambios. Entonces ya el siguiente sprint, esos cambios que ellos incorporaban, lo utilizaban en la otra visita a otra región y así sucesivamente. ¿Okay? Si nosotros o ellos hubiesen hecho ese proyecto de la forma tradicional, deciden que todo es como ellos inicialmente decidieron bajo un proyecto estándar y al final les iba a costar mucha plata todo lo que habían considerado que con el método Sprint pudieron cambiar y detectarlo a tiempo. Gestión humana en las perspectivas dijo, quiero implementar evaluaciones 360 a nivel gerencial, los líderes de proyecto, a los gerentes de proyecto, coordinadores de proyecto. Ellos definieron, se entrenaron y hicieron sus sprint y en corto tiempo, creo que en 8 semanas, 9 semanas ya tenían listo todo para implementar una evaluación 360 en todo nuestro personal. ¿Okay? Gracias. Julio, muy buena la presentación e interesante porque sale del ámbito que en general nosotros la aplicamos, ¿no? Tengo una pregunta que te hacen de Caracas y dice... ¿Por Twitter? Sí.
Dice, y yo que pensaba que esos dos términos no pueden estar juntos, agilidad para administrar la burocracia de TI, ¿es posible? Excelente pregunta. Una de las cosas que veníamos hablando ahorita era, no sé si la persona está presente, preguntaba qué pasa después de que yo entregue ese desarrollo, el que lo va a mantener, el que va a dar soporte. Esa parte está en el ámbito de ITIL. ITIL es un marco de referencia. ¿Okay? Yo tengo en ITIL diferentes fases. Yo defino en ITIL mi estrategia para soportar el negocio. ITIL tiene que estar muy alineado al negocio. ¿Okay? Entonces, define cuáles son mis estrategias, qué es lo que voy a hacer. ¿Okay? Diseño estos procesos. Hago mi transición. En la transición está metido el método B. Eso es parte de una realidad. Eso está ahí siempre. ¿Okay? Para probar lo que hago. Luego entro en operaciones. Normalmente se toman procesos de operaciones de transición, ¿okay? Pero también está al final el mejoramiento continuo. Sí, la burocracia en TI es muy difícil. Eso es la parte dura del cambio. ¿Okay? Porque nosotros en la consultoría lo que queremos es ser agentes de cambio. Nosotros no queremos llegar a hacerle el trabajo a las personas del TI. Nosotros les decimos qué deben hacer. Los volvemos activos, que sean actores de su propia transformación y cambio. Entonces ahí es donde está eso, lo que están acostumbrados a que tu gerente diga qué es lo que tengo que hacer. ¿Ah? Pero sabes que en ITIL tú tienes que tener, por ejemplo, en el caso de gestión que aplica mucho en ustedes, gestión de configuración de activos, ellos tienen que tener una librería dinámica de toda la parte de software, pero también tienen que tener una librería o almacenamiento de hardware. Pero eso no lo tenemos. ¿Dónde están los últimos software, las últimas aplicaciones? No, eso está en la carpeta de... Entonces, eso porque es un marco de trabajo. ¿Okay? Entonces es difícil con de tecnología. No creo, ha sido difícil. Una buena pregunta. Francisco. A mí me llama mucho la atención de que el Scrum lo puedas estar usando para gestión de servicios y que a la vez se pueda usar para desarrollo de software. El desarrollo de software tiene unos procesos muy particulares y tiene unos productos muy específicos que no tienen nada que ver con gestión de servicios de tecnología de información. Pero la pregunta mía ¿es una fortaleza de Scrum o una gran debilidad? Es así como que yo tengo un método que sirva para producir tomates y para fabricar zapatos. Entonces, ¿es una debilidad o una fortaleza? Una fortaleza porque es un método. Sí, pero es que un método, cuando tú hablas de método, fíjate, si tú hablas de un marco, lo puedes aplicar en diferentes dominios. Pero si hablas de un método específico para un dominio. Okay. Pero yo quiero, la exposición de Manuel fue magistral en ese aspecto, en todo lo que se refiere a metodología. Scrum no es una metodología. Scrum no dice, y quiero que aprovechar un comentario que en el break que hicimos con Demian, y por favor te voy a ceder la palabra, es un método. Él no dice que es para desarrollo. Sí, hay cosas de prueba en las gráficas, desde las trincheras estaba orientada a desarrollo, porque es desarrollo. Pero nosotros agarramos y dijimos, si busco la lámina por ahí, yo no utilizo 3, aquí no hay pruebas. Claro que ahí tengo pruebas, porque yo tengo que probar lo que dije que voy a entregarle al product owner, pero lo pongo y le digo, ¿cómo lo voy a probar? Es más, eso es parte de la metodología, que es un formato de esta historia que dice la prioridad, el nombre de la historia, cómo debo probarlo, ¿okay? Y los puntos de historia. Entonces, es un método de trabajo que se adapta a este proceso de transformación que estamos haciendo. Y vimos que en otros, si se puede entregar de forma incremental, o sea, productos entregables, es válido. Para hacer una casa no aplica. Demian, quiero que por favor tú lo permites. Sí,
De hecho, en ese sentido, la visión un poco que tiene Scrum, cuando uno analiza esto, Scrum no nace en el ambiente de desarrollo de software, nace en un ambiente completamente distinto. Cuando uno piensa en Scrum, uno piensa en un método, una estrategia, me gusta decir a mí, para gestionar recursos, tareas, requerimientos, ¿ok? Y para gestionar todo el ciclo de vida en parte del producto. Cuando uno piensa en software, en desarrollo de software a nivel de métodos ágiles, quizás, un poco la visión es pensar un poco más en XP. Pero cuando uno encuentra equipos de desarrollo utilizando Scrum, uno se da cuenta que muchos de estos equipos de desarrollo incorporan prácticas, al fin y al cabo, de XP. Entonces uno encuentra equipos como por ejemplo la presentación de Adrián, que hablan sobre pipe programming, test development driven, ¿okay? Integración continua y muchas de estas cosas. Muchas de esas ideas inclusive son tomadas de XP. Entonces no es de sorprenderse que Scrum sirva para gestionar cualquier tipo de proyecto fuera del entorno de desarrollo de software. Scrum no te va a decir hay que hacer casos de uso, hay que hacer requisitos, hay que hacer etcétera. Eso viene de otro lado y de otra corriente. Un poco la visión. Gracias. Yo quería comentar algo. Una de las cosas que más me llama la atención del Scrum es que pienso yo, que se adapta a nuestra cultura venezolana. O sea, nosotros los venezolanos, bueno, creo que aquí vemos bastante venezolanos, estarán de acuerdo que nosotros los venezolanos tenemos la cultura del operativo. Es decir, vamos a arreglar este salón, bailan todo, entonces todos nos venimos para acá, lo hacemos y nos vamos y todos quedamos satisfechos. Pero si vamos a planificar, hacerlo todos los días y cada rato y todo el mundo, no, vale, ya fue una vez. Entonces, hoy venimos todos, mañana vienen unos pocos. Entonces, en ese sentido, el Scrum se adapta al operativo. O sea, tenemos la misión, la cuestión corta, la meta corta y lo hicimos. Y lo logramos, ¿no? Y nos sentimos satisfechos. Y así somos más o menos los venezolanos. También en ese sentido, yo siento que el Scrum a nosotros se nos adapta de manera cómoda. Nosotros los venezolanos somos personas cómodas. No como muchas personas que dicen que somos flojos. No somos flojos, somos cómodos, que es otra cosa. Y entonces nos gusta la comodidad y al sentirnos cómodos con esto, no me presiona. O sea, yo veo ahí que dice, no tiene un jefe, ¿viste? Que está diciendo, le estamos llamando a Scrum Master, no estamos llamando a gerente. Porque nosotros no nos gusta tampoco que nos pongan un jefe ahí a que nos estén vigilando, sino que tú eres el coordinador, tú eres el que me facilita, pero tú no eres mi jefe. Es más, yo sé qué es lo que tengo que hacer, porque nosotros nos tenemos que organizar. En ese sentido yo veo que hay una cuestión natural tropicalizada con respecto a la cultura venezolana. Esa es una cosa que pienso yo. Quiero complementar algo. Lo difícil del Scrum es no hacer las cosas. Para cerrar, Gabriela. Bueno, es un poco también para aclarar lo que dejan también. Cuando veo que utilizaron el Scrum para implementar algo, hay un factor y es que el hecho de que exista algo, ¿sí? El hecho de que haya un marco que me diga cómo implementar un servicio como un service desk, es como que tengo la visión muy clara y el hecho de utilizar un método ágil, pues el trabajo fluye, sale sencillo, ¿sí? No es como cuando tengo que atacar un proyecto y entonces tengo que empezar a entender qué es el cliente y entonces tengo que meter esa visión y aclarar ese requerimiento. El hecho de que alguien exista, ¿sí? en ese uso que usted ha dado de Scrum, pues el panorama está muy claro, ¿sí? Entonces ya yo sé hacia dónde voy, qué servicio debo implementar y cuáles son las tareas que debo aplicar en el logro de ese servicio, ¿no? Entonces, desde ese punto veo que la fortaleza de Scrum al implementar algo es que la visión es clara, ¿sí? Y por otra parte me da la sensación de las distintas charlas, es que Scrum me da la impresión de que no nos libera de esos héroes programadores o de esos cuartobates que se deben llamar, ¿sí? Esa
Yo sinceramente prefiero que la parte de desarrollo... No, me siento mejor sin el Ok. micrófono. Ahí hay una visión. En el fondo, siempre va a ser muy difícil liberarte de ese problema. Porque cuando uno piensa en métodos disciplinados, el método disciplinado no te salva de ese problema. Si tú tienes un grupo de desarrolladores novatos o mediocres, con un método disciplinado vas a fracasar. Es el mismo principio. Y con Scrum, probablemente también fracasa. Yo no estoy diciendo que no. Lo que estoy planteando es que durante mucho tiempo se ha sobreestimado se ha creído que con ese exceso de disciplina, entre comillas, por llamarlo de alguna forma, estamos solventando ese problema. Y no lo solventas de ese problema, ese problema no lo solventas de esa forma. Es mi humilde opinión y visión del mundo a lo largo de unos cuantos años de experiencia de desarrollo, ¿no? Pueden haber otras visiones. Bueno, preferimos, para que no nos completamos en un diálogo, ¿verdad?, crear la mesa de discusiones donde van a estar los panelistas y entonces sí podamos hacer todas estas preguntas que han quedado ahí y discuten para que